Sí, efectivamente, yo lo sé que hoy es el día de Mbappé, el día de especular, el día de hablar, el día de comentar, el día de celebrar con los amigos, el día de celebrar con todos los madridistas y lógicamente ahí vamos a estar con toda la información. Pero antes dejadme que os deje un par de apuntes que creo que son muy importantes sobre dos cosas, dos noticias que por un lado creo que viene bien recordarla porque se refiere a un Iker Bravo que tiene sobre sí una situación bastante singular en el Real Madrid y luego un pequeño vídeo que ha recorrido todas las redes sociales de forma viral y que además os va a encantar. El asunto, voy a empezar con Iker Bravo, voy a seguir con el vídeo y luego vamos con el tema de Kylian Mbappé y la información de Ramón Álvarez de Mon, que ha sido pues como un auténtico bombazo. Primero de todo, Iker Bravo, sabéis que hace mucho tiempo, cuando el jugador aterrizaba en el Real Madrid, resultó que todo el mundo esperaba que se convirtiera en el grandísimo 9 que un día pudiera iluminar el camino para la delantera del Real Madrid. Sin embargo, al poco de estar en el Castilla, lo cierto es que al contrario, justo más bien, se hundió y prácticamente nadie sabía explicarse por qué estaba ocurriendo esto, con un jugador que decían tenía un talento inmenso, descomunal y que apuntaba desde luego a la primera plantilla sin ninguna duda. Pues bien, ese Iker Bravo que finalmente tuvo que bajar hasta los infiernos y caer al juvenil A, encontrarse con Arbeloa para encontrarse consigo mismo de nuevo, es un Iker Bravo que hoy está completamente renovado. Es un Iker Bravo comprometido que por lo visto, o con el que por lo visto Arbeloa ha hecho un trabajo absolutamente sensacional, increíble y fascinante. El asunto esencialmente es el siguiente. Iker Bravo ahora mismo está viendo cómo por fin las cosas le van saliendo. Tiene un compromiso increíble, espectacular, con el equipo, con todo lo que queráis. Pero aquí el gran problema es que el jugador está viendo cómo la delantera se está poblando cada vez más del primer equipo. Con lo cual, si él algún día esperaba efectivamente que se diera la situación de que él pudiera llegar al primer equipo, está girando completamente. Con lo cual, el futuro de Iker Bravo pinta cada vez peor para el jugador, teniendo en cuenta que el Madrid lo que ha dejado claro ya con el fichaje de Mbappé es que no va a buscar a nadie más en la delantera y encima viene Endrick por detrás. Entonces, lógicamente, las posibilidades de ver a Iker Bravo en el primer equipo se hunden y son prácticamente cada vez más complejas y complicadas. Entonces, en este sentido, pues solo queda esperar a ver qué pasa, pero yo sinceramente veo que el futuro de Iker Bravo en el Real Madrid es cada vez más complicado. Si él lo percibe igual, quizá se pueda quedar en el Castillo un tiempo más, pero no creo honestamente que se quede para pensar que algún día puede llegar al primer equipo. Entonces su situación ha girado completamente y pues de ser un llamado al primer equipo a prácticamente ser otro, entre comillas, condenado con todo lo buen jugador que es a salir del Real Madrid. Este vídeo que está recorriendo las redes sociales no es desde luego un vídeo cualquiera, es un vídeo que está gustando muchísimo al madridismo porque a pesar de ser un deepfake, en cierto modo tiene su humor y su gracia. Después de todo lo que aconteció ayer, esta escena de esta película, que es legendaria pero de la que no me sé por cierto el nombre, pero sé que la he visto en muchísimos porque además sé perfectamente el actor que tiene la cara de Florentino y conozco su nombre, que por cierto ahora tampoco me sale, pero sí que es verdad que al madridismo le ha encantado porque de alguna manera es como ese hombrecillo que está en la mesa de al lado y que le hace ese gesto cómplice a Mbappé, que por un momento yo no le había reconocido, porque con esa melena larga no había ni siquiera reparado en su aspecto y sin embargo al rato me di cuenta de que era Mbappé. Es un vídeo que efectivamente denota que ahora sí el momento ha llegado, que ahora sí Mbappé se va a convertir en jugador del Real Madrid porque por fin él ha entendido que tiene que dar ese paso, ese salto gigante a convertirse en jugador del Real Madrid si quiere trascender la historia del fútbol, y creo que eso lo sabe perfectamente todo el mundo. Él seguramente ha repasado la carrera de todos, absolutamente todos los grandes jugadores de la historia, y los grandes jugadores de la historia saben que tienen paso obligado en la Casa Blanca. Entonces creo que por fin él mismo se ha convencido de que tenía que hacerlo. Probablemente esta vez, como bien nos decía Tomás González Martín, ha sido él el que al final ha tomado esa decisión, ha tomado esas riendas y por fin se ha convertido en lo que todos queremos que sea, que es lógicamente
el gran jugador que va a ser vestido de blanco. Ya sabéis que ahora ya vienen todos los rumores, especulaciones acerca de cuándo será el anuncio, el debut, la presentación, el primer partido, todo eso, pero aquí lo más importante y lo que no debemos olvidar nunca es que el jugador ya está prácticamente atado, y eso es precisamente lo que voy a hablar en el siguiente tema, por parte de la información de Ramón Álvarez de Mon, y que ya todo lo demás poco importa. Y por cierto, quede este vídeo para hacernos un poco la gracia de toda esta situación que ha sido melodramática durante varios años. Cuando parecía que nadie podía subir la apuesta y cuando todo el primer tsunami arrasó las redes sociales, las páginas web, las noticias, absolutamente todo, lo cierto es que Ramón Álvarez de Mon todavía quiso cabalgar la ola en su cresta y dejó una información que no voy a decir ni mucho menos contradecía la primera, pero sí que nos dejaba un poco confusos. De hecho, el propio comunicador decía: sé que os tengo un poco locos con todo esto, y la verdad es que, claro, yo entiendo que a su móvil le tienen que estar llegando todo tipo de noticias, de unas fuentes y de otras más o menos coherentes, pero claro, hay que ponerle orden a todas y prácticamente cada una de ellas. Entonces Ramón Álvarez de Mon en lo que insistía es, además de que el jugador había elegido el Real Madrid, iba un paso más allá y decía que el Real Madrid y Kylian Mbappé habían firmado un acuerdo hacía semanas. Y esto lógicamente lo cambia todo, porque estamos hablando de un acuerdo firmado. Estamos hablando de que efectivamente había ya un documento, había algo entre ambas partes. Claro, yo entiendo que el Real Madrid, Florentino Pérez en este caso, habiendo aprendido del error de 2022, no se habrían dejado ni amilanar ni amedrentar por las exigencias de la familia Mbappé, y precisamente para devolvérselo al madridismo le habrían obligado a firmar algún documento. Yo entiendo que esto es un acuerdo privado, además de que es totalmente legal en el sentido de que el jugador ya era agente que podía negociar con cualquier otro equipo, porque según el reglamento FIFA a partir de enero podía hacerlo. No sé si es lo que supuestamente se le envió el 31 de diciembre o el 1 de enero, entiendo que el 1 de enero de 2024, ya sabéis, aquello que se comentó, que si el burofax, que si tal y cual, o como decía Ramos Neira, es quizá el propio acuerdo, es decir, el contrato en sí mismo, o es simplemente un preacuerdo, algo privado, que obliga a las partes y que de alguna manera sanciona a aquella que no cumpla con su parte. No sé exactamente, no os puedo decir, pero está claro que, según Ramón Álvarez de Mon, hay algo firmado. En este caso está claro que el Madrid no iba a ir de vacío. En este caso está claro que el Real Madrid no se la iba a jugar otra vez. Y en este caso está bastante claro que el Real Madrid no iba a picar ni se iba a quedar como el pardillo. Entonces, bueno, pues se había aprendido bastante, y a pesar de que la opinión sobre Kylian Mbappé, que os voy a decir, es la mejor que puede haber en una directiva como la del Real Madrid, lo cierto es que nadie quería volver a pasar por el trago de que se le señalara precisamente por una mala praxis. Y en este sentido, Florentino, a pesar de todo lo que le pueda querer al chaval, le dijo: sí, pero tú firma el contrato. Fijaos que eso también nos lo comentaba Andrés Martínez en el pasado directo cuando estuvo con nosotros, en el que decía que efectivamente algo había. Y en el sentido que decía: vale, pero que firme el contrato, que firme el contrato. Él insistía mucho en eso. No sé si ya tenía información o le había llegado algo, pero desde luego lo que está bastante claro en este sentido es que efectivamente todos los rumores apuntaban en la misma dirección. Que haya firmado, ya digo, todos los detalles, no lo creo. Yo creo que todavía tienen que andar negociando por ahí cosas. Entonces yo personalmente me inclino más por la posibilidad de un preacuerdo que obliga a las partes, que obliga a los dos a no echarse para atrás de cara a julio, para poder darse un margen y seguir durante todos estos meses negociando. Ahora se vienen meses muy duros, porque además encima los factores externos cuentan e importan. Fijaos que el PSG parece que va a seguir hasta la siguiente eliminatoria, por lo menos en la Champions. El resultado de 2-0 frente a la Real Sociedad yo creo que le deja en esa posición de poder tirar adelante. Por otra parte, el Madrid también está vivo en Champions. Y encima tenemos un parón de selecciones, tenemos los Juegos Olímpicos, la convocatoria, o sea, todavía hay cosas que negociar. Yo creo. Entonces, sinceramente creo que lo que es
Lo que se podría haber firmado es esencialmente un preacuerdo, un acuerdo privado, un acuerdo de principios, no lo sé, algo que de alguna manera te fuerce, te obligue, aunque no sea el contrato definitivo, que por otra parte es algo que Ramos Neira, ya le preguntaré, sí que decía que era lo único que se iba a firmar, es decir, ni preacuerdo, ni se iban a ir por las ramas a nivel de acuerdo privado, ni acuerdo de principios, ni nada de este tipo, sino directamente el acuerdo en sí mismo. Así que bueno, pues ya digo, todo parece ir bien encarrilado, todo parece ir en la dirección correcta y concreta, y bueno, pues ya es esperar, es lo único que nos queda. Y siguen, lógicamente, las mejores noticias con Kylian Mbappé, por supuestísimo, porque además L'Équipe y Le Parisien están encendiendo todavía más la chimenea, porque todos estos pequeños rumores que van saltando como chispazos los recogen para sacarlos en forma de noticia y además vienen de la mejor fuente. L'Équipe es Mbappé, Le Parisien es el Paris Saint-Germain. O sea que es probablemente las mejores fuentes ahora mismo que podamos tener. O sea, nada parecido a 2022. Lo digo por si todavía hay algún escéptico en la sala que de verdad confíe, porque la cosa ya ahora sí que me parece a mí que va en la buena, no, en la buenísima dirección. Pero antes de eso, tenemos que dejar otra muy buena noticia. Y es que, según Tomás González Martín, estamos a menos de un mes del regreso de Militao. Militao volverá a la defensa del Real Madrid a poner orden. Y lógicamente en una defensa donde, curiosamente, cuando hemos jugado sin centrales, es cuando no nos han marcado goles, lo cierto es que hace falta un central de la experiencia, de la veteranía, de la solera y del saber hacer de Militao. Porque, hombre, lo normal es que, aunque excepcionalmente hayan jugado dos jugadores que no son originalmente centrales y no te hayan marcado gol, lo suyo es tener a un central ahí arriba, un tipo alto, espigado, que sabe todo lo que es el manual y la guía del buen central. Y en este sentido Militao creo que la conoce al dedillo. Y por eso es una muy buena noticia, porque además queda muy poco. Además, pensad que en semana y media aproximadamente Rüdiger vuelve, con lo cual el Real Madrid va a recuperar por lo menos dos activos en defensa enormes para que Carvajal y Tchouaméni se puedan desempeñar en sus funciones naturales y no tengan que estar desviados en unas trincheras que honestamente lo hacen muy bien, pero que en definitiva no son las suyas, ¿me entendéis? Así que bueno, vamos a ver qué ocurre. Y como decía al comienzo, L'Équipe añadía aún más leña al fuego al decir que efectivamente Mbappé ya había comunicado al Real Madrid. Pensadlo bien, cuando todo esto estalló, en la tarde de ayer, fue precisamente por una noticia en la que se confirmaba o se afirmaba que Mbappé había comunicado al Paris Saint-Germain y al Khelaifi su intención de salir del equipo parisino. Fijaos que curiosamente esto había ocurrido el martes en los campos de entrenamiento del Paris Saint-Germain. Sin embargo, se supo ayer, 2 días después, para que veáis que cuando alguien no quiere que se filtre algo, alguien no quiere que se sepa algo, no se sabe. No se sabe. Nadie se entera de nada. Absolutamente nadie se entera de nada. Sin embargo, bueno, pues en ese sentido, parece que algo tuvo que haber entre Al-Khelaifi y Kylian Mbappé. No sé si cuando terminaron el entrenamiento o fue una llamada. Por lo visto no fue antes, porque Al-Khelaifi ha estado en Qatar, ha estado en Doha durante bastantes días. No ha estado disponible y parece que la única oportunidad que ha tenido Kylian Mbappé de agarrarle, imagino que habrá sido cara a cara, entiendo que una decisión tan trascendental no habría sido por teléfono. Además, entiendo, por supuesto, que la relación, por lo que dicen, es buena entre el presidente del Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé, y puesto que es una relación buena, pues evidentemente no hay más historia. Se reúnen, se lo dice y aquí se acaba todo. Entonces, nadie se entera, porque si son ellos dos nada más, nadie se entera. El martes, el miércoles se juega el partido. Lógicamente no convenía que se enterara nadie, porque cuando tienes un partido de la trascendencia de la Real Sociedad, octavos de Champions, no puedes desviar la atención con tu futuro, eso es más que evidente. Nadie se entera y ya cuando el partido ha terminado, cuando la victoria ha sido, el resultado ha sido el deseado, entonces seguramente Mbappé o su entorno llaman a Le Parisien y dicen, oye, perdona, L'Équipe, y dicen, oye, ahora podéis sacarlo. Y L'Équipe, lógicamente,
filtra la noticia y automáticamente medio mundo está detrás de ella. A ver, por cierto, quiero hacer un pequeño inciso, porque aquí ha habido muchos padres de la noticia. Unos han atribuido a Fabrizio Romano, yo lo leí por ejemplo por Pablo Polenmarca, que también es experto en el fútbol francés o está mucho en Francia, otros que tal, no sé qué. Bueno, yo personalmente creo, sinceramente, que aquí lo importante es cuando se dicen las cosas en el momento correcto. No ser el primero, porque por ejemplo, por esa regla de tres hay muchos economistas que todos los años predicen una crisis. Y luego ya cuando llega la crisis, no te dicen cuándo, cuando llega la crisis, entonces se atribuyen el mérito. Bueno, yo creo que esto es prácticamente lo de menos, ¿vale? Lo de menos. Entonces, bueno, pues en este sentido, cuando el equipo tiene la luz verde del entorno de Mbappé, es cuando filtra la noticia, automáticamente todo el mundo se entera y la comparte. Pero es que encima, la primera noticia, sabéis que iba en la dirección de que había comunicado al Paris Saint-Germain, había comunicado al Khelaifi. Pero el problema es que luego el equipo sube la apuesta y dice que el jugador ya ha comunicado al Real Madrid. O sea, el Real Madrid ya está enterado por parte de Mbappé de que quiere jugar el Real Madrid y se quiere unir este verano. Es que no hemos hecho muchas veces las dos partes bien diferenciadas. Una con respecto al Paris Saint-Germain del me voy y otra con respecto al Real Madrid del hey, me quiero unir a vosotros. Y esa es la parte que afirma el equipo. Entonces ya, ahora sí, puedes estar seguro o casi al 200 o casi al 100% seguro de que el Real Madrid no solo ya es consciente, sino de que además el jugador ha dado el paso que se le pedía, que era exactamente ese, el de llegar y decir, oye, si quieres jugar en el Real Madrid, nos lo tienes que hacer saber y lo tienes que hacer saber públicamente, la gente se tiene que enterar. Y efectivamente ahora sí que Mbappé ha dado el paso, se han cumplido los protocolos y el Real Madrid lógicamente ahora sí se va a lanzar a por él porque tiene vía libre y porque ya tiene conocimiento de que él se quiere unir a nosotros. Así que bueno, pues en ese sentido yo me alegro muchísimo de que así sea y de que por fin vayamos a poder contar con él. Eso es de lo que se trata en definitiva. Y sí, a medida que nos vayamos aproximando, lógicamente va a haber cada vez más rumores, ahora ya no con el tema de si Mbappé viene o no viene al Real Madrid, sino de cuándo va a venir al Real Madrid. La pregunta ya no es viene o no viene, la pregunta es cuándo viene. Y ese cuándo será respondido por buena parte de las fuentes que están por ahí lanzando información, pero que en mi opinión tiene prácticamente una sola respuesta. Mbappé tiene que ser jugador del Real Madrid en julio de este año. Lo que ocurre es que hay una serie de eventos en 2024 que quizá puedan retrasar de alguna manera o modificar la fecha en la que el jugador pueda ser o bien anunciado, o bien comentado, o bien presentado, o bien aireado a los cuatro vientos. Y es que pensad que estamos en un año de Eurocopa y estamos en un año de Juegos Olímpicos, dos eventos para los que Mbappé tiene que estar preparado. A ver, hay una serie de matices. Es cierto que julio es en teoría la fecha en la que el jugador ya por fin queda liberado de sus obligaciones contractuales con el PSG, que llega hasta el 30 de junio. A partir de ahí es cuando ya puede ser en cualquier momento. La Eurocopa se celebra, si no recuerdo mal, en junio y no sé si toca julio también. No estoy seguro ahora mismo, pero en cualquier caso, honestamente no creo que en mitad de la Eurocopa y dependiendo de hasta dónde haya llegado Francia, se vaya a anunciar. Es decir, si por ejemplo Francia cayera a las primeras de cambio, que no lo creo, el jugador pues prácticamente ya se abriría un periodo en el que el jugador pudiera ser anunciado y si va avanzando en las eliminatorias, pues hasta que no se vaya, lógicamente yo creo que nada de nada. Luego además también el tema viene por si el jugador hará la gira americana con el Real Madrid a finales de julio, que esta es otra. Claro, lógicamente aquí ya entra en juego los Juegos Olímpicos, que son a finales de julio y agarra también un buen puñado de agosto, que por cierto es el comienzo de la liga. Entonces aquí es donde el Madrid va a tener que decidir, porque como sabéis, el Real Madrid no está obligado a ceder a Mbappé a la selección francesa. Entonces es cuestión de verlo sobre el terreno. Yo creo, honestamente, que el Real Madrid a lo mejor sorprende y no le deja. Pero puesto que es ni más ni menos que Kylian Mbappé, a lo mejor dice, bueno, pues vamos a dejarle que vaya a los Juegos Olímpicos, que al final son en París, es su país, tiene más repercusión mundial y tiene más imagen y todo este tipo de cosas, listo. Pero claro, pensad que
la gira americana ya quedaría en el aire, porque si no, va a ser Eurocopa, gira y automáticamente Juegos Olímpicos y automáticamente la Liga. O sea, una temporada muy exigente para el jugador. Y bueno, pues en ese sentido, vamos a ver qué ocurre. Esa es la decisión de Florentino. Pero la fecha yo creo que va a estar por julio. Julio va a ser la clave de absolutamente todo. En julio es donde va a estar la madre del cordero. En este vídeo, que fue una entrevista en Fox en el año 2017, queda bien reflejada la idea que Florentino Pérez tenía y tiene sobre la gestión del Real Madrid y sobre todo lo que tiene que acontecer en los próximos años. En ella, Florentino reconoce haber copiado un poco el modelo de Santiago Bernabéu, que es haber invertido primero en el estadio, generar ingresos suficientes para tener a los mejores jugadores del mundo, porque además en ese círculo virtuoso los mejores jugadores del mundo van a tener y atraer la mayor o el mayor número de ingresos posible. Es decir, se trata de dar un rodeo para llegar a la meta, pero en condiciones completamente sostenibles, o yo diría incluso óptimas, para el buen desempeño y navegación del club por la historia. Y es que en definitiva, Florentino Pérez, como decía en esa entrevista, mucha gente le aconsejaba que era mejor que todo ese dinero lo empleara en jugadores en lugar del estadio. Pero Florentino Pérez, que es un auténtico maestro de las finanzas, que en el fondo, en un país culturalmente a nivel financiero un poquito más elevado, no sería más que otra persona común y corriente, porque todo el mundo debería saber que efectivamente lo importante no es ir al gasto final o al consumo final, sino pasar por un modelo productivo y la compra de activos que financien ese consumo final. Eso es lo inteligente. Florentino rompe la baraja y dice: no, yo primero me voy a restaurar el Bernabéu, a convertirlo en una auténtica atracción que genere infinitos recursos, y automáticamente con todos esos recursos voy a tener el respaldo para traerme a los mejores jugadores del mundo, que además a su vez van a devolver con creces todo lo que pueden aportar en dinero. Porque lógicamente un Mbappé te va a vender, pues fíjate lo que te va a vender: auténticas brutalidades a nivel de camisetas y derechos de imagen. Entonces por eso esta entrevista se está haciendo viral, porque ahí destripa todo lo que es su idea, su plan y su modelo a seguir. En este vídeo creo que queda bastante claro que David Bernabéu está trasladando a todo el mundo que en el FC Barcelona están literalmente, haciendo sus necesidades al color vinagre. Ahora mismo el FC Barcelona es probablemente el equipo más preocupado, ya no solo por todos los frentes que tiene abiertos, sino porque el máximo rival acaba de dar un puñetazo en la mesa. El Real Madrid acaba de fichar a la guinda del pastel, vamos a decir, acaba de fichar o está a punto de fichar a la guinda del pastel, que es Kylian Mbappé, y contra el que no se va a poder competir. El Real Madrid se va a convertir en un equipo tan absolutamente intratable que el Barcelona está viendo cómo cada vez más el equipo blanco se le aleja. Y puesto que se le aleja, se da cuenta de la impotencia que resulta de no poder ni siquiera alcanzar, ni siquiera estar cerca de un modelo que es prácticamente inalcanzable para ellos. Número 1, el financiero. Número 2, el futbolístico. Y ya no vale que vendan gaitas, porque todas las gaitas que se vendieron fueron precisamente aquellos cantos de sirena que en definitiva levantaban al gigante con pies de barro sobre el que estaba sostenido un club que ha sido prácticamente siempre insostenible y que solo ha llegado donde ha llegado merced a una combinación, a una alineación, a una conjunción de astros que en su momento pues tuvieron un periodo estelar, pero claro, 2, 3, 4 años, no más. Por eso los últimos 30 años, diría yo, de la historia del Barça son un auténtico bluff, un auténtico farol que nadie debería creer. El FC Barcelona debería dar el salto ya a un modelo más realista para poder convertirse en un equipo de verdad. Pero hasta que no se les quite la tontería de la cabeza, eso no va a ocurrir. Así que lo siento mucho, pero esta era la peor noticia que les podía dar. Luego además Pedrerol ayer tenía que decir lo suyo. Evidentemente en todo este tsunami Pedrerol no podía perder la voz, a pesar de que todos ya prácticamente damos por supuesto que al conductor del chiringuito se le ha escapado el tren. Precisamente por anticiparse en 2022, probablemente no por culpa suya,
sino un poco víctima de las circunstancias también. Aquel bofetón de Mbappé al Real Madrid no solo dejó tocado a Florentino, sino que arrastró a todos aquellos que iban en el barco del presidente del Real Madrid, y uno de ellos fue Pedrerol. Pero igualmente Pedrerol volvió a decir lo suyo, y lo suyo es que el jugador no va a cobrar más que Vinicius o Bellingham y que la prima de fichaje no se va a elevar por encima de los 50 millones. Claro, lógicamente, a mí esto ya no me vale como mensaje de la directiva del Real Madrid al entorno de Mbappé, porque entiendo que la directiva del Real Madrid y el entorno de Mbappé ya están en pleno contacto. No necesitan filtradores, no necesitan intermediadores, no necesitan absolutamente nadie que lleve mensajes, no necesita corre ve y dile. Entonces, sinceramente, no entiendo por qué este empecinamiento de Pedrerol en algo que para mí no va a ocurrir. O sea, un jugador como Mbappé no le puedes decir 50 millones de prima de fichaje. Ojo, que si se cumple, vamos a aplaudir con las orejas a Florentino, porque el ahorro para el Real Madrid es brutal. De los 200 millones que ofrecimos hace solamente 3 años, se quedaría en 50, que sería la bomba. La bomba. Y encima el salario, fíjate, si se lo baja a 15 millones por año, flipas. O sea, flipas. Entonces, en este sentido, bueno, vamos a ver si efectivamente la cosa va así y si efectivamente al final Florentino sale con la suya y si Pedrerol efectivamente va en la línea, que ojo, Pedrerol no es el único. Maroto también va en esa línea. Así que, nada, cuestión de esperar, ¿vale? Cuestión de esperar. Y lógicamente, si hay un gran perdedor en toda esta historia, este es Al-Khelaifi. No tenemos que llamarnos a engaño. Al-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain, se ha dado cuenta de manera plena y absoluta que finalmente ha perdido la partida. Y no digo que por el hecho de ganar la batalla en 2022 haya ganado la guerra. ¿Por qué? Pues porque en definitiva, cuando Al-Khelaifi se queda a Mbappé en 2022, lo que ocurre es que se le promete algo que finalmente no se ha cumplido. No se han hecho mayores fichajes a nivel de conjuntar un grupo, sino que se ha seguido un poco haciendo el retaleo de siempre. Sí que es verdad que se echó finalmente a Neymar y Messi, pero más por las propias circunstancias de los jugadores, más por voluntad de los jugadores que por voluntad del presidente, pero el resultado ha sido siempre el mismo, y es que el Paris Saint-Germain no figura ni mucho menos entre los grandes de Europa a día de hoy. Por el contrario, es un club perseguido por el fair play financiero, con toda la sombra de la sospecha del mundo, y que en definitiva, pues sí, te ganó la liga francesa, pero poco más. Ahora con Luis Enrique vamos a ver si en un proyecto de un par de años a lo mejor pueden estar en otro sitio, pero honestamente lo veo difícil. Y encima ahora, para remate, Kylian Mbappé, la estrella a la que prometieron todo, se les va. Y ellos lo sabían. Es decir, lo de 2022, sí, puede que públicamente el Real Madrid quedara peor, pero lo cierto es que ellos estaban haciendo simplemente un gesto, un movimiento de orgullo, porque sabían que 2 años más para una gran estrella no es nada. Si realmente hubiera habido un proyecto y unas promesas de verdad y en serio, este chaval hubiera firmado por 5 años y en 5 años te creas un proyecto quizá en torno a él, pero al que vas añadiendo piezas, ¿me entendéis? Pero 2 años, eso era una ridiculez, eso era con tal de dejar mal al Real Madrid, no era nada. Entonces por eso el gran perdedor es Al-Khelaifi, y encima con todo lo que va a perder atractivo la liga francesa, no me extrañaría que terminara Qatar saliendo del Paris Saint-Germain. Obviamente la llegada de Kylian Mbappé va a cambiar como de la noche a la mañana, como de arriba a abajo, como de la cabeza a los pies, el modelo financiero del Real Madrid, porque vamos a empezar a ver cifras a las que no estamos acostumbrados. Pensad que por un lado el Santiago Bernabéu ya es de por sí una auténtica máquina de generar dinero, pero es que ahora llega otro transatlántico llamado Mbappé, que a nivel de marketing le va a dejar unos réditos en la caja al Real Madrid que jamás ningún otro jugador haya dejado. Kylian Mbappé, a diferencia de otros jugadores, no solo se va a beneficiar de unirse a la marca Real Madrid, sino que en este caso el Real Madrid se va a beneficiar también de unirse a la marca Kylian Mbappé, porque de hecho la marca Kylian Mbappé ya tiene mucho de recorrido en el mundo y lo conoce mucha gente, y encima parte de esta fama se le debe también al Real Madrid por haber estado tantos años detrás de él, porque claro, cuando un club como el Real Madrid anda detrás de ti tanto tiempo, es más que evidente que te das cuenta, o la gente alrededor del mundo se da cuenta de, hostia, este jugador tiene que tener algo para que el Real Madrid efectivamente vaya detrás de él como un loco. Entonces, bueno, pues efectivamente el Real Madrid sabía un poco del potencial que tenía,
y finalmente este potencial se ha disparado del todo. Y ahora sí, este es el momento que absolutamente todos estábamos esperando. El momento en el que efectivamente vamos a ver cómo a nivel de marketing el Madrid pega un salto brutal y nos vamos a miles de millones de ingresos, puesto que si el año pasado eran 843 sin el Bernabéu a pleno rendimiento y sin Mbappé, dejadme que os diga que con estos dos activos que empiezan a funcionar ya este verano de 2024, lo de las cuentas y los ingresos del Real Madrid va a ser la bomba. Y cuidado, porque en 2025 conoceremos lo de 2024, el dinero que se ha recaudado, pero solo a la mitad del año. Porque todo va a empezar a partir de la mitad del año, a partir de julio de 2024. Eventos, Mbappé, todo esto. Yo no quiero imaginar cuando haya un año de rendimiento completo como el 25. Eso va a ser la bomba.